Amigos míos, acabo de ver esto en Diario de Cuba y creo que es de las cosas más importantes que tenemos que escuchar los cubanos ahora mismo. Este es un artículo de José Luis Reyes, vital, señores. Dice, una base de submarinos a cambio de petróleo. ¿El trueque de Moscú y La Habana? Se pregunta José Luis Reyes. Dice, la agenda de proyectos militares entre el Kremlin y el régimen cubano incluiría también resucitar la base de espionaje radioelectrónico de Lourdes. El anuncio del primer ministro Manuel Marrero el último martes en torno a que la empresa petrolera rusa Rosneft suministrará a Cuba 1.64 millones de toneladas de petróleo y productos derivados anuales dejó en vilo la pregunta: ¿con qué pagará el régimen de Cuba esa factura? La Habana tiene una deuda con Moscú de 2.300 millones de dólares derivados de préstamos otorgados entre 2006 y 2019, días antes del inicio de la invasión rusa contra Ucrania. La Duma rusa acordó retrasar algunos de esos pagos hasta 2027, si bien indicando que cobrará los intereses correspondientes. Tras el anuncio de Marrero el martes, el funcionario cubano se reunió con su homólogo ruso Mikhail Mishustin, quien comentó que ambos gobiernos trabajan en la creación de un sistema financiero bilateral de pagos y han comenzado a comerciar en base a las monedas nacionales, el rublo y el peso cubano. Pero tampoco hubo detalles sobre estos acuerdos. También el martes, el expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, debatió con Marrero la cooperación bilateral, incluyendo, escuchen esto, las esferas técnico-militar, de transporte, industria e inversiones, según reportó el sitio oficial Sputnik. Esta es la primera vez que el tema militar se menciona públicamente desde que Marrero llegó a Rusia hace más de una semana. El comunicado oficial sobre este encuentro asegura que la cuestión fue abordada debido a la necesidad de adoptar nuevas medidas conjuntas para contrarrestar las prácticas neocoloniales de Occidente colectivo y las sanciones unilaterales contra Rusia y Cuba. Pese al bajo perfil de los intercambios en temas militares y de seguridad, opacados por anuncios de negocios y proyectos comerciales y de inversiones rusas en Cuba, es de sobra sabido que los aparatos represivos de Moscú y La Habana han estrechado sus lazos y adoptan programas de apoyo mutuo. El medio ruso Horn News advirtió en su análisis de las prácticas bilaterales que, en lo que respecta a las cuestiones de cooperación militar, es comprensible que los detalles aún no hayan sido revelados y anticipa algo que hasta ahora no se había mencionado. Además del suministro de armas más actuales, Rusia está considerando la opción de su escasa presencia en Cuba. Después de todo, las tropas soviéticas estaban presentes en Cuba, incluso con misiles balísticos. Ese medio recuerda que en enero de 2020 visitó la isla el comandante en jefe de la Armada rusa, almirante Nikolai Evmenov, quien celebró una serie de reuniones con la cúpula del Departamento de Defensa de la República de Cuba, así como visitas a diferentes objetos y unidades de la Armada. Esa visita, aclara Horn News, estuvo relacionada no solo con la demanda de restauración de las pequeñas fuerzas armadas cubanas, sino con la modernización de las instalaciones portuarias en las que recalarán buques
y submarinos de la flota rusa para reponer reservas. El reporte revela algo más. Esa base estaría ubicada en Cienfuegos, donde los submarinos nucleares y buques de guerra soviéticos fondeaban periódicamente en la década de 1970. Escasos reportes de la prensa oficial cubana informaron que Evmenov fue recibido en 2020 por Raúl Castro, pero no revelaron detalles de sus intercambios. En enero de 2022, el entonces embajador ruso en La Habana, Andrei Gubkov, recordó la visita de Evmenov e indicó que seguimos colaborando estrechamente en esta esfera, prestando asistencia a nuestros socios para el fortalecimiento de la capacidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. En cuanto a un posible despliegue de infraestructura militar de Rusia en la isla, el embajador remarcó que ese tema era delicado y que no podía ser anunciado de antemano. Es lo habitual en las relaciones entre los estados, puntualizó citado por Sputnik. El 26 de enero del propio año, el canciller ruso Sergei Lavrov recordó que durante las conversaciones telefónicas de esos días entre Vladimir Putin y los gobernantes de sus aliados latinoamericanos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, se acordó desarrollar la cooperación en todas las esferas, incluyendo la técnica y militar. Días antes, el viceministro de Exteriores rusos, Sergei Ryabkov, afirmó que Moscú no confirmaba ni negaba que en ciertas circunstancias estudiaría el posible emplazamiento de fuerzas en otras naciones como contramedida simétrica a las actividades militares de Estados Unidos y la OTAN cerca de sus fronteras. Después de esas declaraciones, Washington advirtió que respondería de forma contundente. Ay, Dios mío. Si Moscú despliega sus fuerzas en América Latina. Señores, un momentico, contundente, Washington respondiendo de forma contundente es una cosa terrible para Cuba si los rusos meten gente en Cuba. Vayan sacando la cuenta. Continúa el artículo. Una respuesta a Occidente podría ser la creación de un segundo centro logístico extranjero para la Armada rusa en Cuba, dijo esta semana al medio ruso AIF el experto militar y capitán de primer rango Vasily Dandikin. El principal puerto ha sido para nosotros durante décadas el de Tartus en Siria, que representa uno de los pilares más majestuosos del fortalecimiento de la presencia militar de Moscú en el mar Mediterráneo y en el Medio Oriente. El deseo de los líderes políticos y militares rusos de establecerse en el hemisferio occidental de la misma manera está fuera de toda duda, aseguró. Sin embargo, la agenda de proyectos sobre los que se especula incluyen también resucitar la base de espionaje radioelectrónico de Lourdes, cuyo objetivo principal era escuchar las comunicaciones estadounidenses. Ese enclave militar que reportó millones al régimen de Castro fue congelado en 2002, pero su condición técnica fue mantenida por especialistas rusos todos estos años y según los expertos puede ser resucitado en solo unos meses, agrega Horn.ru. Mientras todo lo anterior no parece más que rumores y especulación, Putin acaba de otorgar la Orden de la Amistad al ministro de las FARC, general Álvaro López Miera, por la importante contribución al fortalecimiento de la cooperación militar y técnico-militar entre ambos países, indicó un documento oficial citado por la oficial prensa latina. ¿Otra casualidad?
Amigos míos, y hasta aquí el artículo, se lo aplaudo a José Luis Reyes. Es muy importante debatir sobre estos temas y seguir toda esta historia de cerca porque peligra Cuba entera, ¿ok? Así que nada, aquí está el artículo. Gracias José Luis Reyes y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!